Hola, profesor Cristian. Mi nombre es Brian Castañeda y voy a presentar el informe sobre los conceptos básicos de programación en Java. Tras el transcurso del video, voy a explicar cada concepto de cada tema y también algunos ejercicios prácticos para mostrar el funcionamiento. Bueno, empezamos con tipos de datos y variables. Una variable es un espacio en la memoria donde se almacena información. Por ejemplo, que tenemos una caja y dentro de esta caja almacenamos algo que de valor. Por ejemplo, tenemos una caja de juguetes. Entonces, dentro de esta caja vamos a almacenar solamente juguetes, porque cada variable tiene su tipo de dato. Que, por ejemplo, esa caja, que son los tipos más usados. Tenemos el int, que almacena números enteros, el double, que almacena números decimales, el char, que guarda solo un carácter, el booleano, que es más que todo cuando una condición se cumple o no, que acá sería verdadero o falso, y string, que se utiliza para almacenar cadenas de texto. Em, Aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo aquí ya tengo todos los paquetes hechos de las raíles condicionales y constantes. El tipo de datos. Acá están los dos ejemplos. Aquí tenemos este ejemplo básico que, por ejemplo, aquí tenemos un string que es de un nombre de tipo string. Que acá, por ejemplo, tiene mi nombre. El int, que es de edad. Bueno, acá no es 18, sino que 20. Y el double de estatura, que es 1,75. Si nosotros queremos almacenar, digamos, en la edad, ¿cierto? Por ejemplo, 20,5 no va a dejar, porque si queremos poner este número, tendríamos que cambiar este int por un double. Como vemos, ya no aparece el error, pero pues obviamente en la edad no vamos a poner 20 y medio, ¿no? Pues, y vamos a poner un número entero, que sería 20. Y ponemos listo. Y acá tenemos este sistema print que lo que hace es mostrar en pantalla el nombre, la edad y la estatura. Por ejemplo, acá lo corremos y como ve acá dice Brian, nombre Brian, edad 20 y estatura 1,75. Eh, Ese es el ejemplo 1. Y aquí vamos con el ejemplo 2. Eh, Igual, por ejemplo, acá queremos sumar dos números. Entonces tenemos el número 1 int y el número 2 int. Que el 1 es 15 y el número 2 es 10. Acá int tenemos suma, es igual a número 1 más número 2. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a hacer es sumar este 10 con este 20 o viceversa. Y acá tenemos el system print que, como dije antes, muestra en pantalla la suma de estos dos números. Aquí es igual. No podríamos poner un double porque acá estamos poniendo que la suma es entera. Si queremos que sume este double, tendríamos que quitar la suma, no int, sino double también. Y aquí se quita el error. Como estaba y lo corremos. Y aquí, como ven, la suma es 20. Está sumando 15 más 10 y da 20. Seguimos con constantes, que las constantes en programación es un valor que no cambia en el transcurso de la ejecución del programa, ¿cierto? Del código. En Java se crean utilizando la palabra final, que es como lo tenemos aquí en Eclipse. Por ejemplo, acá constante, ejemplo 1, que usamos la palabra reservada final double p igual 3.1416. Esta es constante, la utilizamos más que todo cuando queremos hacer más ecuaciones, por así decirlo, pero con una variable que no va a cambiar nunca. Por ejemplo, el pi nunca va a cambiar porque este número va a ser
global y no va a tener otro valor diferente a este. Y este system, pues como dije anteriormente, vamos a ver en pantalla el valor de pi, que entonces este pi va a representar lo que tiene internamente. Lo corremos y acá me muestra. El valor de pi es 3.1466, que es este número que está acá. Y en el ejemplo 2 es parecido. Por ejemplo, que es en el ingreso de una discoteca. Entonces la mínima para entrar es 18. Es final int, edad mínima es igual a 18. Por ejemplo, este tampoco iría a cambiar porque en una discoteca no van a poner que ya la mínima sea menor. Bueno, a menos de que cambie, pero por ahora no, siempre ha sido 18. Entonces no podrían poner de 15 porque todavía es un adolescente o un preadolescente. Y igual, va a correr y va a poner en pantalla la mínima es 18, que aquí edad mínima es igual a 18. Mm. Seguimos con condicional simple y doble. Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dependiendo de una condición, si se cumple, si esta es verdadera o si es falsa. Que como por ejemplo, si una condición se cumple, pues en el programa, ¿cierto? Iría por este camino, por el verdadero. Pero entonces si no se cumple la condición, iría por el contrario, ya no sería verdadero, sino el falso. Entonces tomaría el rumbo del camino contrario. Eh, Aquí tenemos un ejemplo, como dije antes. Por ejemplo, tenemos para calcular si aprobó o no aprobó una materia. Entonces tenemos el double nota, que es igual a cero. Y el if es la estructura de la condición. Entonces, si la nota es mayor o igual a 3, el estudiante aprobó. Entonces vamos a mostrar en pantalla que aprobó. Pero entonces, si esta nota no es mayor a 3, ¿qué va a pasar? No va a ir por este camino del if, sino que va a ir por el otro, por el else. ¿Y qué va a mostrar en pantalla? Va a mostrar que reprobó en este caso, como está escrito aquí. Por ejemplo, acá tenemos la nota en cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a mostrar es que reprobó. ¿Por qué? Porque el cero no es mayor que el 3. Entonces, como esta condición no se cumple, iría por el otro camino. Pero hagamos que la condición se cumple, que sea 5. ¿Qué va a pasar? Entonces dice aprobó. Porque, claro, como 5 es mayor a 3, entonces va a ir por el sí, por el camino verdadero. Va a imprimir system, bueno, va a imprimir aprobó. Entonces va a ir por ese camino. Y ya este no lo mostraría. Y aquí el ejemplo 2 es parecido. Tenemos int edad igual 20. ¿Y qué pasa? If igual como si fuera a entrar a una discoteca o que le piden si es mayor o menor de edad. Entonces int edad igual 20. Si la edad es mayor o igual a 18, va a mostrar este mensaje de pantalla que es mayor de edad. Bueno, aquí me falta el otro. Entonces hacemos else. Ponemos ISO y se pone todo entre comillas. Entonces ponemos no es, no es menor de edad. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí está la A en 20. Entonces tendría que ir por el camino verdadero. Que ya mostrar es mayor de edad, ¿cierto? Vamos a ver. Y efectivamente muestra es mayor de edad, como había dicho. Como se cumple la condición, va por este camino. Pero ¿qué pasa si ponemos menor a 18? Pongámosle 14. Me ha mostrado no es menor. Bueno, acá me equivoqué. Es menor de edad. Aquí, ahorita
te va a mostrar, es menor de edad, efectivamente, porque 14 no es mayor a 18. Ahorita pasamos a condicional múltiple, que se utiliza ya no es como la condición simple, que solo tiene dos caminos o un camino. Ya este va a tener muchos más caminos. Entonces se utiliza cuando existen varias opciones, ¿cierto? Por ejemplo, para seleccionar un menú. Entonces, que si quiere tal carta o tal platillo, entonces se utiliza el switch, que sería aquí. Condicional múltiple, ejemplo 1. Aquí, por ejemplo, aparece switch día. Bueno, acá tenemos in día es igual a 3. ¿Qué va a pasar? Aquí va, en el momento que se lance el programa, este día igual a 3 va a entrar al switch. Y entonces dice switch día. Como acá el día tiene arrojado el 3, ¿cierto? El 3 está dentro del día. Él va a pasar por todo esto. ¿Qué va a pasar? Como el 3 aquí en el caso 1, ¿cierto? Como 3 no es igual a 1, ¿qué va a pasar? Entonces este camino no lo va a tomar y él se va a saltar al otro. En el caso 2, el 3 no es igual al 2. Entonces este camino también se lo va a saltar. Y aquí cuando llega el caso 3, este camino va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque el día es igual a 3. Entonces en el caso 3, él va a quedar aquí. ¿Y qué iría a imprimir en este caso? Llegaría y iría a imprimir miércoles, ¿cierto? En este caso es del día de la semana, lunes, martes y miércoles. Este default es cuando el rango, ¿cierto? El número que está ingresado acá en el día es diferente a estos tres casos. Por ejemplo, ingresan del caso 1, que es ingresen un número menor a 1. Entonces ahí iría para el default. O si el día fuera mayor al caso 3, ahí arrojaría otro default. Entonces vamos a ver. En este caso está en día 3, ¿cierto? Vamos a arrojar y efectivamente muestra miércoles, que sería este en el caso 3, porque está acá en el 3. Si lo cambiamos, ponemos, digamos, 0, como había dicho yo, ¿qué va a arrojar? Va a arrojar el default, que iría a arrojar que el número no es válido. Bueno, día no válido. ¿Sí? Y va a pasar igualmente con un número que sea mayor al caso 3, que es, por ejemplo, pongamos 4. Si ponemos 4, va a pasar igual, día no válido. ¿Por qué? Porque el rango del día no está dentro de estos tres casos. Y aquí va a ser igual, como si fueran los días de la semana, solo que ya acá cambia el contexto. Acá la opción, ¿cierto? Por ejemplo, entramos a una página web y aparece esto. Para registrar, consultar, salir, o si ninguna de las opciones es correcta, ¿cierto? La de ingresar va a poner esta opción incorrecta. ¿Qué pasa? Aquí ya no es el 3 como está aquí los días de la semana, sino que va a ser el 2. ¿Qué va a pasar? Va a ser igual. El 2 como no es igual al caso 1, no va a pasar por este camino, va a saltar a este. Y él se va a quedar acá, en consultar. Ah, efectivamente, pasó a consultar. Va a ser igual. Si ponemos el 0, va a ser lo mismo. Opción incorrecta. Efectivamente, opción incorrecta. Pasamos a perdón, estructura de datos. Que aquí es un ciclo while que repite una instrucción, ¿cierto? Bueno, muchas veces, casi puedes decirlo así infinitamente, o depende. En este caso, en el while, no sabemos cuántas veces se repite una acción.
como dice acá, es muy útil cuando no se sabe cuántas veces es necesario repetir una acción. Entonces se repite mientras la opción sea verdadera o también mientras una opción sea falsa. Pasamos aquí, while, ejemplo, ahí está. Por ejemplo, acá queremos mostrar los números del 1 al 5. ¿Qué pasa? Aquí declaramos la variable contador, que es de tipo int, que es igual a 1. Entonces queremos que empiece a contar desde el 1 hasta el 5. Acá en el while ponemos contador, que mientras que el contador sea menor o igual a 5, él va a ir y va a imprimir qué contador. Que en este caso, como es la primera vez que entra el contador acá al while, sería 1. Entonces aquí sube, imprime 1 y él baja. ¿Qué va a pasar con esta cuando dice contador más más? Que aquí al momento de llegar a contador más más, este 1 que estaba acá, bueno, que estaba aquí, cualquiera de los dos, cuando llegue acá ya no va a ser 1, sino que va a sumar 1. Es como decir que tenemos a contador igual más 1. Y creo que está a contador más 1. ¿Qué va a pasar? Este contador que es 1 ya no va a ser 1, sino que está sumando. Ahorita ya 1 va a pasar a 2, porque 1 más 1 va a ser igual a 2. Este contador va a subir otra vez y aquí, cuando llegue aquí, ya no va a ser 1, sino 2 y va a pasar igual. Mientras que el 2 es menor o igual a 5, él va a llegar y otra vez va a imprimir. Pero entonces ya no va a imprimir 1, sino que va a imprimir 2 y él va a bajar. Otra vez va a salir de este system y va a llegar al contador más más. Y acá igual ya ahorita contador vale 2 y va a sumar otro valor. Entonces 2 más 1, 3, igual. Y vuelve otra vez acá a subir al while. Y ahorita 3, mientras que 3 sea menor o igual a 5. Y otra vez imprime. Y así hasta que llegue al 5. Cuando llegue al 5, él va a bajar hasta aquí. Y, y va a imprimir 5, sí. Cuando él sale de acá, él suma. Y ahorita vuelve a subir. De 5 es igual o menor a 5, aquí la condición ya se cumple. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a imprimir 6, sino que este salto se lo pasa porque ya el 6 no lo puede imprimir porque es igual, o sea, 5 es menor o igual a 5. Entonces la condición 6 sigue cumpliendo. Pero entonces ya no va a imprimir 6, sino que va a imprimir hasta 5. Ya, vamos a ponerlo. Bueno, creo que acá es el error de... ¿Cómo hacerlo? Casi. No, si había puesto yo mal. Listo. Entonces dejémoslo como está en el inicio, contador más más. Y él va a pasar aquí. Y fíjate, va a pasar 1, 2, 3, 4, 5, como ha dicho. Entonces 1, 1 más 1, 2. Voy acá. 2 es menor o igual a 5. Sí. Y sube acá. Imprime 2. Y ahí te va a bajar 2 más 1, 3. Sube. 3 es menor o igual a 5. Sí. Entra. Imprime 3 y baja. 3 más 1, 4. Y baja. Y hasta el 5. Ya cuando no se cumple la condición, baja y imprime todos los números como lo vimos anteriormente. Bueno, en el primer video expliqué sobre los primeros 6 conceptos, los cuales fueron tipos de datos y variables, constantes,
condicional simple y doble, la condicional múltiple, estructuras de datos y la estructura de while. Ahorita en este video voy a explicar la estructura de for, que la estructura for nos sirve más, o bueno, lo utilizamos más cuando queremos realizar un proceso varias veces, o cuando el proceso se va a repetir un número determinado de veces. Esto es más que todo para evitar escribir el mismo código varias veces, haciendo que el programa se vea más organizado y sea más corto. Aquí en Eclipse tenemos dos ejemplos, como en todos los otros conceptos. Y en el video pasado se me olvidó hablar sobre unas cosas. Por ejemplo, en estas dos cosas, en el for y en el while, vemos que están escritas de diferente manera. En el while lo escribí así, porque como sabemos, el programa, cierto, maneja unas palabras que son reservadas. Por ejemplo, el while, acá lo escribí con doble E, porque el while normalmente se utiliza para un programa. Por ejemplo, acá lo voy a mostrar. O sea, el while, la palabra está reservada, que es una palabra que se utiliza en el código y por lo tanto no podríamos utilizarlo en otro espacio. Y si la vamos a utilizar, tendríamos que escribirlo diferente. Por ejemplo, aquí lo escribí con doble E, pero acá en el for no lo hice con una doble letra, por así decirlo, sino que manejé diferente. Acá hice fue una F mayúscula. Por lo que pasa aquí, como el for es una palabra reservada, entonces no podríamos escribirlo igual este for que este for de acá arriba. El for, la estructura es diferente al while. Bueno, es diferente en un sentido. Por ejemplo, la estructura es diferente porque aquí sí manejamos todo en la misma línea. Tenemos la inicialización, el proceso y el proceso, sí, y el incremento. En el while lo tenemos igual, pero este va por separado. Por ejemplo, la inicialización va en el inicio, el proceso va junto con la palabra while, por el proceso while, y el incremento va fuera del while. Aquí este for, estamos utilizando el for aquí porque sabemos cuál es el número que vamos a utilizar. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí iniciamos el proceso desde 1. ¿Qué pasa? Como el número que hasta el número que queremos imprimir es el 10, ese va a ir haciendo un proceso que va a ir sumando en uno, que es este, que es i más, que es lo mismo que decir i igual 1 más 1, ¿sí? Y entonces va a ir subiendo y subiendo hasta que llegue al número que esté acá en el proceso. Por ejemplo, si lo corremos, va a mostrar los números del 1 al 10. Pero ¿qué pasa si no lo queremos hacer así, sino que vamos a pedirle al sistema que nos dé el número? Entonces, por ejemplo, int n es igual a integer punto parse int j option paint punto show input dialog, y ponemos entre comillas hasta que número desea imprimir, dos puntos, y este que acá guardado. Entonces ya no colocaríamos este 10, que lo queremos que imprima hasta 10, sino que vamos a colocar n. Y este n lo que significa es que va a imprimir hasta el número que pongan en esta línea. O sea, el número que ingresen aquí, este va a quedar guardado en el valor n y este n va a quedar aquí. Entonces, por ejemplo, lo corremos.
hasta qué número desea imprimir. Entonces, por ejemplo, ponemos 20. Entonces, según esto, va a correr hasta el 1 hasta el 20. Va a mostrar los números del 1 al 20. Y ahí está, efectivamente, él los muestra. Y lo mismo en ejemplos. Aquí ya es diferente, por ejemplo. Es lo mismo, pero diferente tema. Aquí ya no es sumar del uno en uno, sino es mostrar la tabla de multiplicar. Aquí la estructura es igual. Int igual a int y igual a uno menor o igual a 10 y más más. Pero entonces aquí, cuando vaya a imprimir, no va a imprimir y, que, como en el ejemplo pasado que iba sumando de uno en uno, sino que va a mostrar una tabla de multiplicar. Entonces, por ejemplo, obviamente estos valores pueden cambiar dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, por acá, aquí, por ejemplo, tengo la tabla del 5. Entonces, ¿qué queremos? Como este está ahí, va a ir siempre subiendo y va a empezar desde uno, él obviamente va a seguir subiendo de 1 hasta el número 10, que en este caso lo tenemos aquí en 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mostrar las tablas de multiplicar del 5 por 1 hasta el 5 por 10. Y aquí muestra el proceso. Aquí muestra 5 por más i más igual más 5 por i, que sería el número que iría incrementando. Por ejemplo, si lo corremos, va a mostrar las tablas de multiplicar del 5. Y aquí muestra. Y igual, si nosotros queremos cambiar este, podemos cambiar tabla del 7. Y aquí también cambiamos el 7. Pero ahí nomás mostraría las tablas del 5. Y igual como en el ejemplo pasado, si no queremos colocar el 10 directamente y queremos que el programa lo pida, vamos a hacer igual. Eh, int n es igual a integer, ay, integer punto parse int otra opción paint punto show input dialog igual entre comillas. ¿Qué tabla de multiplicar desea? Dos puntos y que hay guardado. Y este 10 lo vamos a quitar. Ponemos N. Control S para que quede guardado y lo vamos a correr. Y él va a mostrar. O bueno, no. Aquí está mal. No sería la que tabla multiplicar, sino que... O hagámoslo así en el ejemplo. Por ejemplo, ya no es 7, sino que vamos a poner así. Este 7 lo borramos más, acá iría n, entonces sería el número que desean ingresar, 5 más i, que este es el que va incrementando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Si no estoy mal, sí. Y, y aquí, entonces no va a ser 7, sino n. Creo que tengo una cosita mala, pero vamos a ver. Entonces pongamos 1, por ejemplo. 1 por 1, bueno, muestra solo una. Entonces tengo un error en este. Aquí. No sería KN sino 10. Sí. Y volvamos a poner el mismo 1. F. Sí. Tenía mal un número. Por ejemplo, si tenemos mal solo un dato del programa, vamos a ver que no nos va a cargar el resto de cosas. Y entonces igual va a poner solo hasta una determinada línea de código o no va a funcionar y así. Entonces, como vimos, va a imprimir la tabla que nosotros queramos
que nos muestra. En este caso pusimos uno y es que hacemos otro ejemplo con las 7 que habíamos hecho que íbamos a hacer, pero la cambiamos. Y está igual. Me va ahí la tabla y el respectivo resultado. Paso con arreglos. em, por ejemplo, es un tanto parecido a una variable. Lo que pasa es que una variable solo almacena un dato dependiendo del tipo de, de datos, si es numérico o, o de texto o bueno, y todos los otros que hay. En cambio, un arreglo, este puede almacenar muchos más en la misma variable. Puede almacenar 5 20 30 datos del mismo valor, obviamente, pero en una sola variable. Y, por ejemplo, lo que es arreglos y estructura de datos irían mucho a la mano, ya que los arreglos sirven para organizar y almacenar la información para que ésta quede como guardada en un mismo lugar y sea más eficiente para ya ir a buscarla y modificarla. Eh, Como dije, existen también diferentes formas de estructura de datos, que son los arreglos, las listas, pilas. Obviamente, estas cosas no las han explicado, pero el instructor sí las menciona en algunos de sus videos y también en unas clases. Entonces, lo que es estructura de datos y arreglos van de la mano, ya que manejan como una misma estructura los dos. Bueno, y ahorita pasamos al ejemplo práctico. Aquí en Eclipse, aquí ya tengo, por ejemplo, un ejercicio de lo que son los arreglos. Aquí por tenemos ya el arreglo llamado números de tipo int. Aquí tenemos uno 2 3 4 5. Tenemos cinco datos en una misma variable. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esto diferente? Que como conocemos normalmente, nosotros siempre empezamos a contar desde el número uno. En arreglos no empezamos desde el uno sino desde el número cero. Empezamos desde el cero. Aquí este 10 está en el índice, ¿sí? Se dice índice, empieza desde el índice cero. El 20 está en el índice uno, el 30 está en el índice 2, el 40 está en el índice 0, 1, 2, 3, sí, y el 50 está en el índice 5, 4, perdón. Entonces, sí, los arreglos no empiezan desde uno sino desde cero. Y aquí tenemos la estructura for que nos permite hacer un funcionamiento del arreglo. Entonces, igual, acá como el video, en los ejercicios pasados, veíamos que este empezaba desde uno. ¿Qué pasa? Que ya no lo hacemos desde uno sino desde cero. Porque claro, como el índice del arreglo empieza desde cero, entonces él tiene que empezar desde este mismo número para poder que muestre este 10. Aquí lo que queremos hacer es que muestre estos 5 números, pero ya no es como que hacíamos int número uno 10, int número 2 20, int número 3 40 y así. Que esto obviamente tras de que quita más tiempo, quita más líneas de código, o sea, el código se hace más largo. Y acá en los arreglos ya no. Este número punto length significa como la longitud, bueno, es la longitud, sí, del arreglo que tiene el, la cantidad de datos que tiene el arreglo por dentro. Que es, vamos a correrlo, por ejemplo, bueno, termina esto y lo terminas. Entonces acá va a imprimir, vamos a hacer que imprima el número que sería el arreglo con i. O sea, serían los números que irían incrementando. Aquí lo vamos a correr y, por ejemplo, muestra los números que estaban dentro del arreglo: 10, 20, 30, 40 y 50, que son estos 5.
Lo que iba a decir ahorita es que, por ejemplo, este punto en números.length es lo mismo que decir, o bueno, no es lo mismo que decir, sino que es lo mismo que tener 5, que es el número del índice de datos que tenemos en el arreglo. Entonces va a aparecer igual. Sí, 10, 20, 30, 40, 50. O sea, es como una manera de variar con el números.length para no estar contando. El números.length lo utilizamos para, si tenemos el arreglo con datos muchos más largos, tenemos muchos más datos en el arreglo y no los vamos a poner a contar, que vamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el número que tengamos. Entonces el números.length lo utilizamos como para, tenemos, sí, como dije, datos mucho más largos, unos 50 o más de 50 que obviamente no los vamos a poner a contar de uno en uno en uno, sino que el mismo programa lo va a contar automático y los va a mostrar hasta que el número, hasta el último número, que en este caso sería el 5. Como vio, él mostró hasta el número 50. Y aquí tenemos este otro ejercicio, que es parecido y tiene una que otras cositas nuevas. Acá, por ejemplo, queremos calcular el promedio de unas notas. Entonces, igual, creamos nuestro arreglo con de nombre notas de tipo int. Tiene un 2 3 4 5 igual que el pasado, tiene 5 datos internos. Aquí creamos también otra variable suma de tipo int, que este va a ser eh, igual a cero. Creamos nuestro for y aquí es igual. La inicialización es desde cero. ¿Por qué? Como dije antes, por el número índice que empieza en cero. Y acá igual, el notas leen para que el sistema sepa bueno, que busque hasta el último índice del arreglo y este que va a ir incrementando. Entonces, este suma más igual notas eh, arreglos es el que va a ir llevando la cuenta de las sumas de las notas que se van a ir colocando, que por ejemplo sería, va a ir sumando 4 3 5 2 y 4. Entonces él va a ir haciendo un ciclo y sumando, llega, entra y el primer número que va a agarrar es el 4. Entonces él internamente va a tener el 4. Él baja, sube y suma y vuelve otra vez del inicio. Y otra vez va a llegar y va a coger el número 3 y vuelve y lo suma. Y entonces él va a ir haciendo el ciclo, el ciclo, el ciclo hasta que llega hasta el último número. Ya como acá el tamaño del arreglo pues no se puede pasar, entonces él sale de acá y llega a imprimir esa parte. Pero antes de imprimir la parte de, entonces hace un promedio. Entonces, double promedio es igual a double suma dividido el número de notas, que sería 5. Pero como dije anterior, entonces si no lo queremos poner notas.length, porque en este caso es unos datos cortos, ponemos 5. Y ahí va a llegar. Entonces el promedio va a quedar guardado junto con estas notas y, y vamos a correrlo. Y entonces vamos a ver, el promedio de las 5 notas es 3.6. Si le sacamos la calculadora y le hacemos la suma. Entonces es 4 más 3 más 5 más 2 más 4. Este es 18 dividido 5. Y efectivamente es 3.6. Entonces el programa está correcto. Bueno, sí. Ahorita voy a explicar lo que es una raíz, que es diferente a lo que es un array o un vector.
Em, por ejemplo, a diferencia de los arreglos, un array list, esto puede aumentar o disminuir el tamaño automáticamente, lo cual sea necesario. Por ejemplo, en el array teníamos que hacer manualmente. Si queríamos agregar un elemento, entonces teníamos que escribir el elemento, ya fuera int o de tipo string. Entonces poníamos o el número o el nombre o algún dato que necesitamos poner o quitar. Igual cuando lo queríamos remover, pues teníamos que ir manualmente y borrar el mensaje. En el array list es diferente porque con el, el add es cuando queremos agregar un elemento que, por ejemplo, nos hizo falta o es algo nuevo que queremos implementar por ejemplo, en un negocio. Bueno. Y el remove, que es un elemento que vamos a borrar y que vamos a quitar ya del sistema, un dato que ya no nos sirve o que ya no, pues no utilizamos. Aquí tenemos los ejemplos que una cosa que hay que recalcar es que cuando queremos manejar los arrays tenemos que importar este java.util.arrays, que si quitamos esto vemos que este ya no va a servir. Entonces tendríamos que venir arriba y poner import java.util.array list. Dos puntos. Ahora acá puse, ¿no? Punto util. Y como vemos, ya quedó arreglado. Me asusté porque aparecía diferentes colores, pero listo. Entonces, antes de manejar el tema de los arrays, tenemos que importar el Java de los arrays para poder que funcione. Aquí lo que estamos haciendo en esta línea es crear un arrays de tipo string que vamos a almacenar en esto. Entonces, obviamente van a ser datos de tipo texto, que en este caso estamos guardando lo que son nombres. Por ejemplo, tenemos tres nombres. Entonces, estamos creando el array de tipo string y este array va a tener como nombre nombres. Pues como nombre, sí. Y, y lo que estamos haciendo dentro del array es agregar estos tres nombres, que como dije antes, para agregar es .add. Aquí dentro de esto podríamos poner, es opcional, claro, ponemos también de que, o sea, el mismo tipo de que habíamos puesto en el inicio. Y como vamos, pues no va a manejar error, no va a mostrar error ni nada, pero como dije, es opcional. Si queremos lo quitamos. Y entonces este sistema, ¿para qué sirve? Este programa sirve para ir agregando nombres dentro de la raíz y al final nos va a mostrar en pantalla el mensaje de los nombres. Entonces, ¿qué nos va a mostrar Ana, Luis y Carlos. Lo corremos y nos va a tener que mostrar los tres nombres. Y como ven, él lo muestra aquí de tipo arrays. Por eso está en todos estos corchetes y está separado por comas. Entonces él lo está mostrando como si estuvieran ya dentro de la raíz. Si nosotros queremos agregar otro, por ejemplo, nombres.add, ponemos eh, Brian, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Ya no van a ser tres nombres, sino que va a mostrar cinco nombres. Perdón, cuatro nombres. Y efectivamente él muestra los cinco nombres. Entonces esto es muy didáctico cuando queremos agregar nueva información que necesitamos o algo o cosas nuevas de la empresa, por ejemplo, nuevos trabajadores, que no lo haríamos con los vectores normalmente, que lo tendríamos que ir a hacer manual y poner y quitar. Y ahorita el ejemplo 2 con el remove, por ejemplo. Aquí es igual. Importamos el array, el Java arrays para poder que funcione. Creamos otro arrays y esta vez es igual de tipo string
Y entonces el arraylist, el nombre del arraylist va a ser frutas. Eh, y va a mostrar. Va a ser que agregamos tres frutas, que es manzana, banano y pera. Pero entonces aquí ya hay algo nuevo, que es frutas.remove. ¿Qué es lo que hace esta línea? Lo que hace es quitar o remover la palabra que está dentro de las comillas, que sería en este caso banano. El banano sería la segunda fruta. Y aquí vamos a imprimir las frutas. Pero entonces no va a imprimir las tres frutas, sino que va a imprimir ya solo dos frutas, porque ya el banano lo estamos quitando. Y aquí muestra, solo ha mostrado la manzana y la pera. Ah, que si ya no quiero el banano, sino que quiero la manzana. Y ya no, y ya ahorita lo que va a aparecer es banana y pera. Entonces la manzana ya no va a aparecer. Y efectivamente aparece solo manzana y, perdón, solo banana y pera. Como la manzana quedó removida, entonces ya no aparece. Y como conclusión, el estudio de estos conceptos permitió comprender los fundamentos de la programación en Java. Las variables y las constantes facilitan el almacenamiento de la información que queremos guardar, ya sean enteros o cadena de textos. Las estructuras condicionales permiten la toma de decisiones y que si algo va a ser verdadero o va a ser falso. Los ciclos ayudan a repetir procesos los cuales son, bueno, que van a ser muy repetitivos, ya sepamos o no sepamos en unas veces que se va a repetir. Y las estructuras de datos como lo serían dentro del array list y los vectores, que son los que permiten manejar la información de manera más eficiente, que no sea manualmente, sino que el mismo sistema haga el trabajo. Estos conocimientos son la base para desarrollar programas más completos y resolver diferentes problemas mediante la programación. Bueno, eso fue todo. Mm, Muchas gracias por su atención, instructor. Que tenga un feliz día.